Las palabras de Pilar cayeron sobre la mesa del comedor como cuchillos afilados, cortando el silencio de aquella cena dominical que había comenzado como tantas otras. El aroma del pollo asado que había llenado la casa durante toda la tarde ahora se tornaba nauseabundo, mezclándose con el perfume empalagoso de gardenias que Pilar siempre usaba los domingos, como si fuera a misa en lugar de orquestar otra sesión de tortura familiar. El olor se adhería al aire espeso del comedor, creando una atmósfera claustrofóbica que parecía espesarse con cada respiración. «Solo comes las sobras», repitió mi suegra con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante años de práctica, mientras sus ojos brillaban con una malicia que me resultaba ya demasiado familiar. Sus labios, pintados de un rojo cereza que contrastaba obscenamente con su piel pálida, se curvaron en una mueca que pretendía ser maternal, pero que solo revelaba el veneno que corría por sus venas. La luz amarillenta de la lámpara de araña del comedor se reflejaba en sus dientes, creando sombras siniestras en su rostro que parecía transformarse en el de una bruja sacada de los cuentos más oscuros de mi infancia. Me quedé inmóvil, el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca, sintiendo cómo cada palabra penetraba en mi pecho como alfileres ardientes. El metal frío del cubierto se había vuelto pesado entre mis dedos, y por un momento absurdo pensé en lo fácil que sería dejarlo caer sobre el plato de porcelana blanca con flores azules. Esa vajilla que había sido de la abuela de Javier y que Pilar exhibía como un trofeo cada domingo. El plato tenía una pequeña grieta en el borde que yo había memorizado durante estas cenas interminables, una imperfección que parecía reflejar el estado de esta familia aparentemente perfecta. A mi lado, Javier continuaba masticando su comida como si nada hubiera pasado, como si su madre no acabara de humillarme una vez más delante de toda la familia. Sus ojos permanecían fijos en el plato, evitando deliberadamente mi mirada, y en ese momento comprendí que su silencio era tan hiriente como las palabras de su madre. El sonido húmedo de su masticación se había vuelto grotesco, cada movimiento de su mandíbula una traición más a nuestro matrimonio. Sus manos, que una vez me habían acariciado con ternura, ahora cortaban la carne con una indiferencia que me helaba la sangre. «Cobarde», pensé, observando cómo se movían mecánicamente sus mandíbulas, cómo sus manos cortaban la carne con una precisión estudiada que me recordó de pronto a un cirujano operando un cadáver. 3 años casados y todavía eres un niño escondido detrás de las faldas de tu madre. La rabia comenzaba a burbujear en mi estómago, mezclándose con la humillación hasta crear una sensación nauseabunda que me obligó a tragar saliva con dificultad. «¿Perdón?», murmuré, aunque sabía perfectamente lo que había dicho. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos, quebrada y vulnerable de una manera que odié instantáneamente. Noté cómo se me secaba la garganta, como si las palabras fueran pedazos de cristal que tuviera que expulsar. Necesitaba escucharlo otra vez. Necesitaba confirmar que realmente había llegado tan lejos en su crueldad. El silencio se extendió como una mancha de aceite sobre la mesa, y pude sentir cómo los otros comensales, el hermano menor de Javier, Matías, y su novia, Carmen, contenían la respiración, esperando el siguiente movimiento en esta partida de ajedrez sádica que Pilar jugaba conmigo cada domingo. Matías, de apenas 23 años, se removió incómodo en su silla, sus dedos tamboreando nerviosamente sobre el mantel de encaje que Pilar había heredado de su propia suegra. Sus ojos saltaban entre su madre y yo, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Carmen, por su parte, había dejado de comer por completo, su tenedor descansando sobre el plato mientras sus mejillas se teñían de un rubor que delataba su incomodidad. Era nueva en esta dinámica familiar, llevaba apenas 6 meses saliendo con Matías y aún no había aprendido a navegar las aguas turbulentas de las cenas dominicales en casa de los Herrera. Pilar se enderezó en su silla, esa silla que ocupaba como si fuera un trono en su propia casa, la casa que una vez había sido mía también, hasta que todo se desmoronó. Sus manos, adornadas con anillos que tintineaban suavemente cada vez que gesticulaba, se posaron sobre la mesa con una calma calculada. Incluso su postura parecía estudiada, la espalda recta, los hombros hacia atrás, como una reina a punto de pronunciar sentencia.
El collar de perlas que siempre llevaba los domingos se tensó contra su cuello arrugado, cada cuenta brillando bajo la luz artificial como pequeñas lunas malignas. Lo que oyes, Elena, siempre has vivido de las sobras. Su voz tenía esa cadencia melosa que usaba cuando quería ser especialmente cruel, cada sílaba pronunciada con una precisión que cortaba más profundo que un grito. Las palabras parecían flotar en el aire, cargadas de una toxicidad que contaminaba cada rincón del comedor. Primero de nosotros, cuando te recibimos en esta familia sin tener nada que ofrecer, y ahora, hizo una pausa dramática, saboreando cada palabra como si fuera un vino caro, mientras sus ojos recorrían mi rostro buscando signos de quebrantamiento como un depredador oliendo la sangre de su presa. Ahora, literalmente comes las sobras de lo que yo preparo para mi hijo. Para mi hijo. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas funerarias, cada eco más doloroso que el anterior. No nuestro hijo, no tu esposo, mi hijo. Como si después de 3 años de matrimonio yo siguiera siendo una extraña que había llegado a interrumpir la perfecta simbiosis entre madre e hijo. El posesivo se clavó en mi pecho como un puñal, recordándome que para Pilar yo nunca había sido más que una intrusa temporal en su mundo cuidadosamente ordenado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, ese mismo reloj que había marcado cada segundo de humillación durante estos domingos interminables, el sonido de la respiración de Javier cada vez más superficial, incluso el ruido de mis propios latidos acelerados retumbando en mis oídos como tamboles de guerra. Matías carraspeó nerviosamente y Carmen dejó su tenedor sobre el plato con un clic metálico que resonó como un disparo en el aire espeso de tensión. En algún lugar de la casa, el televisor murmuraba las noticias de la noche, pero todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua, ahogándome lentamente en esta atmósfera tóxica que se había vuelto mi realidad dominical. Yo había trabajado durante años como diseñadora gráfica freelance, construyendo poco a poco mi pequeña cartera de clientes, ahorrando cada euro que podía. Mis dedos aún recordaban la textura rugosa de esos primeros bocetos hechos en papel barato, las noches en vela frente a la computadora, el sabor amargo del café frío que tomaba para mantenerme despierta. La casa de mis padres, una hermosa propiedad en las afueras de la ciudad que había heredado cuando ellos fallecieron en ese accidente de carro 5 años atrás, era mi única seguridad real. Era más que una casa, era mi refugio, mi conexión con mis raíces, el lugar donde había crecido y donde planeaba criar a mis propios hijos algún día. Cada habitación guardaba ecos de risas familiares, el crujido de las escaleras de madera cuando papá subía a darme las buenas noches, el tintineo de los platos cuando mamá preparaba la cena dominical, el aroma a canela que siempre flotaba en la cocina durante las tardes de lluvia. Pero cuando vi a Javier quebrantado, cuando comprendí que todo por lo que habíamos trabajado juntos estaba en riesgo, no dudé ni un segundo. «Venderemos la casa», le dije, tomando sus manos entre las mías, sintiendo cómo temblaban como hojas al viento. «Salvaremos la empresa, salvaremos nuestro futuro». Sus manos estaban frías y húmedas. Pude sentir el alivio fluyendo a través de sus dedos cuando los apreté con fuerza. La mirada de alivio y gratitud en sus ojos había hecho que cada duda desapareciera de mi corazón. Pilar, por supuesto, había aparecido como una salvadora providencial, ofreciéndonos quedarnos en su casa, temporalmente, mientras nos recuperábamos económicamente. «Es lo mínimo que puedo hacer por mi hijo», había dicho entonces, con esa falsa modestia que ahora reconocía como pura manipulación. Su voz había sonado melosa, demasiado dulce, como miel echada a perder. El proceso de venta había sido doloroso pero rápido.
Cada habitación que vaciaba, cada mueble que vendía o guardaba, cada foto que empacaba, había sido como arrancar pedazos de mi alma. Recordaba el eco hueco de mis pasos en las habitaciones vacías, el olor a cartón de las cajas de mudanza, la sensación áspera del papel de burbujas entre mis dedos mientras envolvía los recuerdos de toda una vida. Los 337.000 euros habían desaparecido en cuestión de semanas, tragados por las deudas de la empresa como agua en arena seca. Cada cheque firmado había sido una puñalada, cada transferencia bancaria un pequeño funeral. Javier había prometido que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas mejoraran, antes de que pudiéramos recuperar nuestra independencia. 6 meses, había dicho, besando mi frente con labios que sabían a esperanza desesperada. 1 año a lo mucho. Pero los meses se convirtieron en años, y la temporalidad de nuestra estancia en casa de Pilar se había convertido en una prisión dorada donde yo era la única prisionera. Javier parecía cada vez más cómodo regresando a la casa de su infancia, siendo mimado y cuidado por su madre como si nunca hubiera crecido realmente. Lo veía relajarse cada vez que cruzaba esa puerta, como si quitara una máscara de adulto responsable. Poco a poco Pilar había comenzado a mostrar su verdadero rostro. Comentarios aparentemente inocentes sobre mi cocina, no está mal, aunque yo lo hubiera sazonado diferente. Sobre mi ropa, ¿estás segura de que ese color te favorece, querida? Sobre mi trabajo, debe ser difícil trabajar desde casa, sin una oficina real como las personas serias. Sus palabras caían sobre mí como gotas de veneno, lentas pero constantes. Los comentarios se volvieron más frecuentes, más punzantes. Comenzó a reorganizar las tareas domésticas de manera que yo siempre tuviera las más desagradables. Elena, como no trabajas horario de oficina, seguramente tienes más tiempo para ocuparte de la limpieza, decía con esa sonrisa que había aprendido a odiar. Y Javier, mi supuesto compañero de vida, simplemente asentía, aceptando la lógica retorcida de su madre como si fuera la cosa más natural del mundo. La gota que colmó los vasos llegó 3 semanas antes de aquella cena dominical. El aire de febrero arrastraba aún el frío del invierno, cuando me encontré organizando algunos papeles en el estudio, un espacio pequeño y oscuro que olía perpetuamente a tabaco viejo de los cigarrillos que Javier se fumaba a escondidas. La luz amarillenta del flexo creaba sombras inquietantes sobre las paredes repletas de libros polvorientos que nadie leía. Fue entonces cuando encontré, casi por casualidad, un sobre blanco que había caído detrás del escritorio de caoba. Al agacharme para recogerlo, el suelo de madera crujió bajo mi peso y sentí el frío de las baldosas filtrándose a través de mis calcetines gastados. Al incorporarme, vi que era un extracto bancario a nombre de Javier, fechado apenas 2 días antes. El papel tenía esa textura lisa y oficial de los documentos importantes. Mi sangre se heló cuando vi las cifras. El número parecía bailar ante mis ojos. Más de 100.000 euros. 100.000 euros que había estado ahí mientras yo contaba cada moneda de 5 céntimos para el supermercado, mientras calculaba mentalmente si podía permitirme comprar el detergente más barato o si debía esperar a la siguiente semana. 100.000 euros que existían mientras me disculpaba en voz baja cuando no podía contribuir más a los gastos de la casa, mientras Pilar me recordaba constantemente, con esa sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, que estaba viviendo de su caridad. El papel temblaba entre mis manos como una hoja en el viento otoñal. Mi corazón golpeaba contra mi pecho con un ritmo ensordecedor que parecía llenar todo el estudio. Continué revisando los extractos que habían caído con el sobre principal. Cada página una revelación más dolorosa que la anterior. Había transferencias regulares desde una cuenta empresarial, ingresos consistentes que se extendían varios meses hacia atrás. Los números no mentían. La empresa de Javier no solo había sobrevivido, estaba prosperando como nunca antes, y él me había estado mintiendo durante todo este tiempo, día tras día, mirándome a los ojos mientras inventaba historias sobre
sobre dificultades económicas. Esa noche, cuando escuché sus llaves tintinear contra la puerta principal y sus pasos conocidos subir las escaleras, lo esperé en nuestro dormitorio. Había extendido cuidadosamente los extractos sobre la colcha azul desteñida como piezas de un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. El olor a su colonia se mezcló con el aire viciado de la habitación cuando entró. Su rostro palideció instantáneamente cuando los vio, la color huyendo de sus mejillas como agua que se escurre. Sus ojos se movieron nerviosamente de un papel a otro y por un momento, solo por un momento, vi a través de la máscara que había estado usando conmigo durante meses. Vi al hombre que realmente era, un cobarde. «Elena, puedo explicártelo», comenzó, pero su voz sonaba hueca, como la de alguien que habla desde el fondo de un pozo. Era la voz de alguien que sabe que ha sido descubierto en una mentira demasiado grande para ser explicada, demasiado sistemática para ser justificada. «Explícame qué exactamente, Javier». Las palabras salieron de mi garganta como cristales rotos. ¿Que has estado mintiendo durante meses? ¿Que tienes dinero suficiente para que salgamos de aquí y nunca me lo dijiste? ¿Que me has dejado aguantar las humillaciones de tu madre sabiendo que podríamos irnos en cualquier momento? Él se sentó pesadamente en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. El sonido de los muelles quejándose llenó el silencio tenso. Hundió la cabeza entre sus manos y pude ver las canas prematuras que habían comenzado a aparecer en su pelo castaño. «No es tan simple», murmuró contra sus palmas, su voz amortiguada. «Mamá dice que aún es muy pronto, que necesitamos asegurar el futuro antes de mudarnos. Dice que tú... ¿Que yo qué?», le pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho como agua al fuego. Mi voz subió de tono involuntariamente. «¿Mantenida? Después de que vendí mi casa para salvar tu negocio, después de que sacrifiqué todo por esta familia». Pero Javier no respondió, simplemente se quedó ahí sentado, inmóvil como una estatua de sal, como un niño regañado que espera que la tormenta pase. Y comprendí con una claridad dolorosa que había estado viviendo una mentira elaborada y cruel. No era solo el dinero, era toda nuestra relación, todo lo que había creído sobre nosotros. Javier nunca había tenido la intención de salir de la casa de su madre. Le convenía estar ahí, ser cuidado como un eterno adolescente, tener a alguien más que manejara su vida mientras él jugaba a ser empresario exitoso durante el día y regresaba cada noche a su refugio maternal. Durante los días siguientes, observé con nuevos ojos las dinámicas de la casa. Vi cómo Pilar y Javier tenían conversaciones secretas en susurros que se interrumpían abruptamente cuando yo aparecía, como conspiradores sorprendidos en el acto. Noté cómo ella le servía siempre las mejores porciones de comida, mientras a mí me daba lo que sobraba, literalmente las sobras, como había dicho aquella noche. Comprendí finalmente que mi humillación no era un efecto secundario de vivir con ellos, era el objetivo principal, el plan maestro de una mujer que nunca había querido compartir a su hijo. Esa revelación cambió algo fundamental dentro de mí. Durante días, mientras mantenía una fachada de normalidad, mi mente trabajaba febrilmente diseñando un plan. El aroma del café matutino se volvió amargo en mi boca cada mañana que fingía leer el periódico junto a Javier, mientras él comentaba trivialidades sobre el clima con la misma voz que había usado para conspirar contra mí en esos emails. Sus comentarios flotaban a mi alrededor como un murmullo distante. «Parece que lloverá», decía, masticando su tostada con mantequilla, ajeno a que su esposa había descubierto la verdad sobre su matrimonio. «Si supieras lo que sé», pensaba, manteniendo mi expresión neutra mientras fingía interés en los titulares deportivos. No podía simplemente irme. No tenía a dónde ir, no tenía dinero propio suficiente para empezar de nuevo, y además había una parte de mí que necesitaba justicia, que necesitaba que pagaran por todo lo que me habían hecho. El sonido del teclado de mi laptop se convirtió en una sinfonía nocturna mientras todos dormían. Cada tecla presionada resonaba en el silencio de la madrugada como pequeños martillos forjando mi liberación.
Comencé a documentar todo. Cada humillación, cada mentira, cada momento en que me habían hecho sentir pequeña e insignificante. Mis dedos temblaban mientras escribía, reviviendo escenas que había intentado enterrar en lo más profundo de mi memoria. El resplandor azulado de la pantalla iluminaba mis lágrimas silenciosas, pintando mi rostro de una luz fantasmagórica que parecía apropiada para esta labor de arqueología emocional. Por primera vez en años, no eran lágrimas de desesperanza, sino de determinación. Cada palabra que escribo es un ladrillo más en el muro de mi venganza, me decía, saboreando la dureza de ese pensamiento. Pero más importante aún, comencé a investigar las finanzas de Javier con la minuciosidad de un detective. Tenía acceso a su computadora personal, donde guardaba copias de documentos empresariales que me ayudaron a reconstruir la verdadera situación económica de la familia. El olor a cuero de su silla ejecutiva se había vuelto repugnante para mí, mezclándose con el aroma de su colonia cara que ahora me revolvía el estómago. Me obligaba a sentarme ahí cada tarde mientras él jugaba golf con sus socios, para hurgar en archivos que revelaban una verdad cada vez más sórdida. El cuero crujía bajo mi peso como si la propia silla supiera que estaba siendo cómplice de una traición. Descubrí que la empresa no solo era próspera, sino que había recibido una inyección de capital importante 6 meses después de que yo vendiera mi casa. Capital que provenía de la propia Pilar, quien aparentemente tenía más dinero del que jamás había demostrado. El cursor parpadeaba hipnóticamente sobre las cifras en la pantalla. 2.3 millones de euros. La mujer que me hacía sentir como una carga económica, que contaba cada euro gastado en comida como si fuera una limosna, tenía propiedades e inversiones por valor de varios millones. Maldita hipócrita, pensé, recordando todas las veces que me había hecho sentir culpable por el costo de la calefacción o por comprar una marca de champú ligeramente más cara. Sus quejas resonaban ahora en mi memoria con una crueldad renovada. Elena, querida, debemos ser más cuidadosos con los gastos, me había dicho apenas la semana pasada, mientras yo sostenía en la mano un recibo de 30 euros del supermercado. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando encontré una serie de correos electrónicos entre madre e hijo. En ellos discutían abiertamente estrategias para mantener a Elena en su lugar. Mi estómago se revolvió mientras leía cada línea, el sabor metálico del shock llenando mi boca como si hubiera mordido una moneda. La fecha del primer email me golpeó como una bofetada, apenas 2 meses después de nuestra boda. Pilar había sugerido que mantener nuestra situación económica precaria era la mejor forma de asegurar que yo no me volviera demasiado independiente o exigente. Elena necesita recordar constantemente lo que debe a esta familia, había escrito Pilar en uno de esos correos, sus palabras cargadas de un veneno que ahora podía saborear. Si le damos demasiada comodidad, podría empezar a sentirse con derechos que no le corresponden. Y Javier había respondido, «Tienes razón, mamá. Además, aquí está más controlada. Cuando vivíamos solos, a veces tenía ideas raras sobre tener hijos o comprar otra casa. Es mejor así». El aire se volvió denso, irrespirable. La habitación pareció encogerse a mi alrededor hasta convertirse en una caja de cristal asfixiante. ¿Ideas raras sobre tener hijos? ¿Comprar otra casa? Esas eran conversaciones que habíamos tenido como pareja, sueños que yo creía que compartíamos, planes susurrados en la intimidad de nuestro dormitorio cuando aún creía que me amaba. Aparentemente, para Javier, eran solo caprichos inconvenientes de una mujer que no sabía cuál era su lugar. Cerré la laptop con tal fuerza que el sonido resonó por toda la casa como un portazo final, un punto y aparte que marcaba el fin de mi ingenuidad. Fue entonces cuando decidí que no me iría sin más. Me iría, sí, pero llevándome conmigo una lección que nunca olvidarían. Mis pasos por los pasillos de mármol de esa casa comenzaron a sonar diferentes, más firmes, más decididos. El eco se multiplicaba contra las paredes altas,
anunciando una presencia que ya no se disculpaba por existir. Comencé a planificar meticulosamente cada paso de mi estrategia de salida, pero no sería una huida silenciosa en la noche, sería una declaración, un momento de verdad que los obligaría a confrontar exactamente quiénes eran y lo que habían hecho. Durante las siguientes 2 semanas, intensifiqué discretamente mi búsqueda de trabajo. El zumbido de mi teléfono con notificaciones se volvió música para mis oídos. Cada vibración era una promesa de independencia. Tenía algunos contactos en la industria del diseño que había mantenido durante todos estos años, hilos dorados de una vida profesional que nunca había cortado completamente, y comencé a sondear oportunidades. Para mi sorpresa, mi reputación profesional había permanecido sólida, como una joya que había estado guardada en un cajón esperando volver a brillar. Pronto tuve varias ofertas interesantes sobre la mesa. Todavía valgo algo, me repetía mientras observaba mi reflejo en el espejo del baño, notando por primera vez en meses un brillo diferente en mis ojos, una chispa que creía extinguida para siempre. Paralelamente, comencé a buscar un apartamento pequeño pero digno donde pudiera empezar de nuevo. Tenía algunos ahorros que había mantenido en secreto, dinero que había ganado con trabajos freelance durante los últimos meses y que había escondido sistemáticamente, intuyendo que algún día lo necesitaría. La textura áspera de los billetes entre mis dedos se sentía como libertad en estado puro. Cada euro un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. Pero mi plan real era más elaborado que simplemente encontrar trabajo y vivienda. Quería que entendieran el costo real de sus acciones. Quería que Pilar sintiera aunque fuera una fracción de la humillación que yo había soportado durante años. Una sonrisa extraña comenzó a curvarse en mis labios cada vez que la veía pasar por el salón con su aire de superioridad intacto, ajena a la tormenta que se gestaba en silencio. Pronto, muy pronto, pensaba, saboreando las palabras como si fueran miel amarga. La oportunidad perfecta se presentó cuando Pilar anunció que organizaría una cena especial para celebrar el éxito de la empresa de Javier. Había invitado a varios socios comerciales, a algunos familiares cercanos y, por supuesto, había planeado el evento como una demostración de su estatus social. Era exactamente el escenario que necesitaba. Durante los días previos a la cena, me comporté como la nuera sumisa y agradecida que esperaban que fuera. Ayudé con la preparación, soporté sus comentarios condescendientes sobre mis habilidades culinarias e incluso permití que me asignara el papel de ayudante de cocina mientras ella se llevaba todo el crédito por el menú. Elena, querida, me dijo la mañana de la cena, he pensado que tal vez sería mejor que cenes en la cocina esta noche. Con tantos invitados importantes, la mesa principal estará bastante llena y bueno, tú entiendes. Sonreí dulcemente mientras algo muy oscuro y decidido se asentaba en mi pecho. Por supuesto, Pilar, como siempre, me conformaré con las obras. Esa tarde, mientras Pilar se arreglaba para recibir a sus invitados y Javier se paseaba nerviosamente revisando presentaciones en su laptop, puse en marcha la fase final de mi plan. Había preparado cuidadosamente una carpeta con todos los documentos que había descubierto, los extractos bancarios, los correos electrónicos, los registros que mostraban el verdadero estado de las finanzas familiares y, lo más importante, evidencia de cómo habían usado mi dinero mientras mentían sobre su situación. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 8. Reconocí a varios de ellos, socios comerciales de Javier, algunos vecinos adinerados del barrio y la hermana de Pilar con su marido, personas frente a las cuales mantener las apariencias era fundamental para mi suegra. Durante la primera hora, todo transcurrió según el guión que Pilar había orquestado. Ella se pavoneaba entre los invitados, hablando del éxito meteórico de su hijo, de lo orgullosa que estaba de la familia que había construido. Javier asentía y sonreía, aceptando felicitaciones por logros que todos creían que había conseguido por mérito propio. Yo permanecí en la cocina, sirviendo canapés y rellenando copas, invisible para la mayoría de los invitados, excepto cuando necesitaban algo.
Era exactamente el papel que me habían asignado durante años, la sirvienta no remunerada de la casa. Pero cuando llegó el momento del postre, cuando Pilar se disponía a dar un brindis por el futuro brillante de la familia, me acerqué silenciosamente a la mesa principal con la carpeta en mis manos. Perdón que interrumpa, dije con una voz clara que cortó las conversaciones como un cuchillo. Todos los rostros se volvieron hacia mí, algunos sorprendidos por mi aparición, otros ligeramente molestos por la interrupción. Pilar me miró con esa expresión que había perfeccionado años atrás, una mezcla de condescendencia y advertencia. «Elena, querida, estábamos a punto de brindar. ¿Podrías traer los postres?» «En un momento», respondí, colocando la carpeta sobre la mesa. «Pero primero, creo que todos deberían conocer la historia completa detrás de este éxito que estamos celebrando». El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Javier palideció visiblemente y comenzó a levantarse de su silla, pero lo detuve con una mirada. Como saben, durante los últimos 3 años he tenido el privilegio de vivir en esta casa, de ser parte de esta familia tan generosa. Mi voz era perfectamente controlada, casi dulce. De hecho, Pilar, hace apenas unos minutos me recordabas nuevamente que siempre como las sobras. Algunas miradas incómodas se cruzaron alrededor de la mesa. La hermana de Pilar frunció el ceño, claramente confundida por el rumbo que estaba tomando mi discurso. Pero creo que los invitados deberían saber la historia completa. Abrí la carpeta y comencé a extraer documentos. Por ejemplo, que el dinero que salvó la empresa de mi esposo y que permitió este éxito que celebramos provino de la venta de mi casa familiar. 337.000 euros que aporté para salvar un negocio que me dijeron estaba en bancarrota. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Pilar intentó interrumpir, pero continué sin darle oportunidad. También deberían saber que durante los últimos 18 meses, mientras yo vivía sintiéndome como una carga económica, la empresa ha generado beneficios consistentes y que tanto Javier como Pilar tienen cuentas bancarias con saldos que superan el valor de lo que yo aporté inicialmente. Comencé a pasar los documentos por la mesa. Los rostros de los invitados mostraban expresiones que iban desde la confusión hasta la indignación. El socio principal de Javier, un hombre mayor llamado Eduardo, que había conocido a la familia durante años, se levantó de la mesa con una expresión de disgusto evidente. «Javier, creo que tenemos algunas cosas muy serias que discutir. Si lo que Elena dice es cierto, hay aspectos de nuestra sociedad comercial que necesito reconsiderar inmediatamente». Pude ver cómo las palabras de Eduardo golpearon a Javier como puñetazos físicos. Su rostro, normalmente bronceado y confiado, había adquirido un tono grisáceo que contrastaba brutalmente con su camisa blanca perfectamente planchada. Otros invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos levantándose para marcharse. El murmullo creció como una tormenta que se aproxima, fragmentos de conversaciones que flotaban en el aire. Increíble, nunca imaginé. ¿Qué clase de personas? La hermana de Pilar la miraba con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de shock y profunda decepción que parecía atravesarla como un cuchillo. «Pilar», le dijo con voz temblorosa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, «¿es cierto todo esto? ¿Realmente has estado tratando así a Elena después de todo lo que hizo por tu hijo?» Pilar intentó recuperar el control, pero su voz sonaba desesperada, como si estuviera aferrándose a los últimos vestigios de su autoridad. «Están escuchando solo una versión. Elena está resentida porque...» «¿Porque qué?», interrumpí, sintiendo cómo mi voz adquiría una fuerza que había estado dormida durante años. «¿Porque descubrí que me han estado mintiendo durante años? ¿Porque encontré evidencia de que han estado orquestando deliberadamente mi humillación?» Saqué entonces los correos electrónicos, las comunicaciones entre madre e hijo, donde discutían estrategias para mantenerme en mi lugar. El papel crujía entre mis dedos, como hojas secas, pero mi voz se mantuvo firme.
Cuando comencé a leer algunos fragmentos en voz alta, vi cómo Javier se hundía literalmente en su silla, comprendiendo que su participación activa en el plan había sido expuesta. Sus manos se aferraron al borde de la mesa hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Los invitados escucharon en silencio mientras leía, un silencio tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la entrada. Elena necesita recordar constantemente lo que debe a esta familia, y es mejor mantenerla controlada aquí. Con cada frase veía cómo Pilar perdía más color en el rostro, como si la sangre se estuviera drenando de su cuerpo, y cómo la expresión de los presentes pasaba del shock a la indignación más pura. Esto es repugnante», murmuró la esposa de uno de los socios comerciales, su voz apenas un susurro, pero audible en el silencio sepulcral. ¿Cómo pueden haber tratado así a alguien de su propia familia? Eduardo se dirigió hacia Javier con una seriedad que cortaba el aire como una hoja afilada. «Javier, durante años has presentado tu empresa como un ejemplo de integridad familiar y valores sólidos, pero lo que acabamos de escuchar sugiere una falta de carácter fundamental que me hace cuestionar si puedo continuar asociado contigo». Las palabras de Eduardo actuaron como una señal para otros invitados. Uno a uno comenzaron a expresar su disgusto y a marcharse, el sonido de pasos alejándose resonando como una marcha fúnebre. Algunos se acercaron a mí antes de irse, ofreciendo palabras de apoyo y disculpas por haber presenciado mi humillación sin saberlo. Sus voces eran suaves, casi reverentes, como si temieran romper algo frágil pero valioso en mí. Pilar intentó una última maniobra desesperada, su voz ahora aguda y quebrada. «Todo esto es una exageración. Elena ha estado viviendo aquí gratis. Hemos sido generosos». «¿Gratis? ¿Después de que vendí mi casa para salvar a tu hijo? ¿Gratis después de trabajar como su sirvienta personal durante 3 años sin siquiera un gracias genuino?» Me volví hacia los pocos invitados que aún permanecían en la habitación, sus rostros expectantes, como si esperaran el veredicto final. «Quiero que todos sepan que durante estos años he contribuido no solo con mi dinero, sino con mi trabajo, mi dignidad emocional, para mantener a flote una familia que nunca me valoró. Y todo este tiempo ellos tenían los medios para restaurar mi independencia, pero eligieron mantenerme en una posición de vulnerabilidad deliberadamente». Javier finalmente encontró su voz, pero era demasiado poco, demasiado tarde, como un eco débil de quien había sido. «Elena, podemos hablar de esto en privado. No había necesidad de...» «¿En privado? ¿Como todas las conversaciones privadas que tuviste con tu madre planeando mi humillación? No, Javier, durante 3 años me mantuviste en la oscuridad. Esta noche todos vamos a vivir en la luz de la verdad». Cuando el último invitado se marchó, la casa quedó en un silencio pesado y tenso, lleno de ecos y recriminaciones no dichas. Pilar se había derrumbado en una silla, llorando lágrimas de rabia y humillación, exactamente como había prometido el título que me había fijado mentalmente para esta confrontación. Javier permanecía inmóvil, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había perdido, su respiración entrecortada el único sonido en la habitación devastada. «Elena», intentó una vez más, pero ya no había nada que pudiera decir que cambiara el rumbo de los acontecimientos. «No», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Ya no hay nada más que discutir entre nosotros. Esta noche han visto quiénes son realmente, y yo he recuperado algo que había perdido, mi autorrespeto». Recogí mis cosas esa misma noche, llevándome solo lo esencial. El sonido de la cremallera cerrando las maletas resonaba en el silencio tenso de la habitación. Cada clic una pequeña victoria contra el nudo que se había formado en mi estómago. No quería nada más de esa casa, nada que me recordara los años perdidos en aquel lugar donde había sido sistemáticamente diminuida y humillada. El olor a lavanda de los cajones, que una vez me había resultado hogareño,
ahora me provocaba náuseas. Mientras empacaba mis pertenencias personales en 2 maletas desgastadas, sentía una extraña mezcla de dolor y liberación, como si estuviera saliendo de una prisión que no había reconocido como tal hasta ese momento. Mis manos temblaron ligeramente cuando doblé la última blusa, recordando las veces que Pilar había criticado mi falta de estilo, con una sonrisa falsa pintada en los labios. «Es que Elena nunca ha tenido buen gusto para vestirse», le decía a sus amigas mientras yo estaba presente, sus palabras envueltas en una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Durante las siguientes horas, mientras organizaba mi mudanza al pequeño apartamento que había conseguido alquilar, mi teléfono no dejó de sonar. El zumbido constante se había vuelto casi hipnótico. Cada vibración una pequeña explosión de ansiedad en mi pecho. Algunas llamadas eran de Javier, mensajes desesperados donde intentaba justificar lo injustificable, donde prometía cambios que ambos sabíamos que nunca llegarían. Su voz en el contestador sonaba rouca, quebrada. «Elena, por favor, solo escúchame. Puedo explicarte todo. Mi madre, ella no quería decir eso. Tú sabes cómo es cuando se pone nerviosa». Otras llamadas eran de personas que habían estado en la cena, ofreciendo apoyo, disculpas y, en algunos casos, oportunidades profesionales que no había esperado. Era extraño cómo la verdad, una vez expuesta, parecía cambiar retroactivamente la percepción que otros tenían de situaciones que habían presenciado durante años. Eduardo, el socio comercial de Javier, me contactó al día siguiente para ofrecerme una posición en su propia empresa. Su oficina olía a café recién hecho y cuero de los sillones antiguos cuando me reuní con él. «He estado observando tu trabajo durante años sin darme cuenta», me dijo durante nuestra conversación, sus ojos grises reflejando una sinceridad que no había visto en mucho tiempo. Los diseños que siempre atribuía a la creatividad familiar de Javier eran tuyos, ¿verdad? Me quedé en silencio por un momento, observando cómo la luz del atardecer se filtraba por las persianas, creando rayas doradas sobre su escritorio de caoba. Era cierto. Durante los últimos 2 años había estado trabajando de manera no oficial en varios proyectos de la empresa, siempre desde las sombras, siempre permitiendo que Javier se llevara el crédito. Era otra forma en la que había sido explotada sin reconocimiento. Las noches que había pasado despierta perfeccionando presentaciones, los fines de semana perdidos corrigiendo propuestas que él después presentaba como suyas propias. La hermana de Pilar también me llamó para disculparse en nombre de la familia extendida. Su voz sonaba pequeña y avergonzada a través del teléfono. «Elena, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Siempre pensé que Pilar era un poco intensa, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Si hubiera sabido...» «No te culpes», le dije, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi propia voz. Ellos eran muy buenos manteniendo las apariencias. Yo misma tardé años en ver el patrón completo de lo que estaban haciendo. Las palabras salían con una claridad que no había sentido en mucho tiempo, como si estuviera hablando a través de un velo que finalmente se había levantado. Los días siguientes trajeron una cascada de consecuencias que ni siquiera había anticipado completamente. La revelación de los documentos financieros había despertado el interés de Eduardo en auditar más profundamente las cuentas de la empresa de Javier. Lo que encontró fueron discrepancias en cómo se habían reportado las contribuciones de capital, irregularidades que sugerían que mi aporte inicial había sido deliberadamente minimizado en los registros oficiales. Elena, me explicó Eduardo durante una reunión en su oficina una semana después, el escritorio cubierto de documentos que parecían acusaciones silenciosas. Según estos documentos, tu contribución debería haberte dado una participación significativa en la empresa.
Sin embargo, los registros muestran que fuiste registrada como un prestamista en lugar de una inversora. Esto significa que técnicamente Javier te debe dinero con intereses. Esta revelación abrió un nuevo capítulo en mi búsqueda de justicia. Con la ayuda de un abogado especializado en derecho comercial, comenzamos el proceso de reclamar lo que legalmente me correspondía. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de reconocimiento formal de mi contribución y de las mentiras que habían construido alrededor de mi sacrificio. Durante las semanas que siguieron, mientras me adaptaba a mi nueva vida independiente, comencé a reflexionar profundamente sobre los años que había perdido en aquella dinámica tóxica. Me di cuenta de que había señales de alarma desde el principio, señales que había ignorado o racionalizado porque quería creer en el amor y en la familia que pensé que estaba construyendo. La primera señal había sido la forma en que Javier siempre delegaba las conversaciones difíciles con su madre. «Tú sabes cómo hablarle», me decía, pero en realidad lo que hacía era ponerme en la posición de ser la mala cuando tenía que establecer límites. La segunda señal había sido cómo Pilar siempre encontraba formas sutiles de socavar mi confianza.